Buenos días, Jonás, con el gusto de saludarte a ti y a todo tu auditorio. Gracias, diputada. Quiero recordarle a quienes nos oyen que usted es coordinadora de la bancada del PRD en la Cámara de Diputados y sobre todo preguntarle, primero que nada, yo entiendo que su postura es en contra de la desaparición de fideicomisos, pero yo tengo una duda que ojalá usted nos pueda resolver. Hablaban de 109 fideicomisos y que englobaban una cantidad aproximada de 86,000 millones de pesos. Pero después también una compañera de su bancada, Abril Alcalá Padilla, diputada federal que representa al PRD, dijo que no es cierto, que son alrededor de 300 fideicomisos y que la cantidad de dinero se dispara a cientos de miles de millones. ¿Dónde está la verdad sobre esto, diputada? ¿Cuántos fideicomisos son y cuánto dinero implican? Mira, lo que te quiero decir es de que lo que viene establecido en la propia iniciativa, ya dictamen que votó la Comisión de Presupuesto, son alrededor de 109 fideicomisos, pero que de estos también se puedan desprender otros fondos que tienen que ver con otras actividades también muy importantes. Y también existe la pretensión de aumentar lo que están en estos 109 porque quisieron aumentar otro, como por ejemplo el fondo que tiene que ver con enfermedades catastróficas. Entonces, estos fondos se pretendieron aprobar en la Comisión de Presupuesto, se rompió el quórum en esa ocasión también, por eso se tuvo que reponer el procedimiento, porque nos parecía un madruguete, otro madruguete el que nos pudieran proponer la desaparición de otros fondos y se corre el riesgo que en la plenaria del día de mañana pueda presentarse. Y estamos hablando con solo este ejemplo que te estoy comentando, el que tiene que ver para atender las enfermedades más graves. Estos fondos están destinados para todo aquello que tiene que ver con enfermedades hepáticas, con el cáncer, entre otras. Entonces, la pretensión existió en la Comisión de Presupuesto, se retiraron al día siguiente que se volvió a convocar en la Comisión de Presupuesto, la mayoría encabezada por Morena encabezaron estas reservas y lo que tenemos a discusión en principio el día de mañana es la discusión de estos 109 fideicomisos y fondos que oscilan alrededor de cerca de 70,000 millones de pesos, o 68,000 y pico millones de pesos, ¿no? Pero una parte tiene que ver precisamente con los dineros, pero otro tiene que ver con las funciones, con las acciones que se realizan con estos recursos y que el nombre de la austeridad, yo digo ahora tenemos un austericidio, pues quieren desaparecer cualquier dinero, llevárselos a otra bolsa y que exista discrecionalidad ahora sí en el uso de estos recursos, porque tampoco dicen a dónde se los llevan. Bueno, más bien se comenta que irían a una sola bolsa, pero no se dice cuál sería manejo, de qué manera. Tenemos unas contradicciones muy serias. Por una parte nos dicen estos recursos se utilizarán para enfrentar la pandemia, las cuestiones de emergencia que estamos viviendo, y por otra parte también nos dicen que no desaparecerán, que seguirán atendiendo al cine, a la cultura, todo lo que tiene que ver con desastres, pero pues son de las principales contradicciones que nos encontramos en el discurso de Morena, pero con mucha preocupación porque a final de cuentas estos recursos tienen un fin específico, y ahora en nombre de la austeridad, te decía, los quieren desaparecer porque dicen que hay opacidad, porque mencionan que hay corrupción en el funcionamiento, y nosotros lo que hemos dicho desde el PRD es que en todo caso revisemos precisamente los casos particulares, revisemos fideicomiso por fideicomiso y veamos aquellos que en realidad tienen un problema, y si hay corrupción pues que presenten la denuncia correspondiente para que se abra también la carpeta correspondiente y se sancione, pero no solamente que se diga hay corrupción y por eso hay que desaparecerlos. Nos parece en todo caso que el que desaparezcan y se vayan a una sola bolsa será la caja chica del presidente y la destinarán a lo que ellos consideren, ¿no? Diputada, lo saluda Mario Muñoz. Buenos días. Buen día, Mario. Oiga, lo que llama la atención es que nunca los legisladores de oposición hayan pedido cuentas de los fideicomisos. Por ejemplo, ¿cuánto dinero de esa cifra de 68,000 millones de pesos se va a salarios de los que encabezan los fideicomisos o de gente que trabaja en los fideicomisos y que recibe un sueldo por parte de este erario federal? Nunca no se ha escuchado por parte de un legislador que se pida esa información hasta ahora que estamos viendo pues esta desaparición que habrá en esta semana.
No, mira, con antelación, por supuesto que desde el PRD siempre hemos pedido cuentas. Ahora de manera en particular se visibiliza precisamente porque de un plumazo quieren desaparecerlos todos, pero lo que es cierto, déjame decirte que ya hace tiempo que los fideicomisos y los fondos son auditables, los audita la Auditoría Superior de la Federación, también son auditables y revisados por la Secretaría de la Función Pública. Estos además están sujetos a la Ley de Transparencia y rinden cuentas a la Cámara de Diputados de manera periódica. Entonces, los fideicomisos no existen de ahora. Estos esquemas son utilizados desde 1941 para decirte desde cuándo viene, y ha venido finalmente estos sujetándose a una serie de reglas, a una serie de mecanismos que, como te digo, son auditables. Hasta ahorita al menos hay 54 auditorías que ha presentado la Auditoría Superior de la Federación. Pero luego ahora, si desde el gobierno están diciendo que hay corrupción y demás, y ellos, el nombre finalmente del purismo, en donde según ninguno de ellos comete corrupción, parte de estos fideicomisos, la mayoría de estos, el 83.1 total de los fideicomisos, es decir, alrededor de 56 mil millones de pesos, serían controlados totalmente por 4 dependencias, de manera particular la de Economía, la de Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la de Gobernación, la que tiene que ver con CENER y que tiene que ver particularmente con el CONACYT. Es decir, la mayoría de estos gastos serían manejados desde estas dependencias. Entonces, a mí me parece que es un pretexto cuando se habla de que hay corrupción, porque si bien es cierto, yo tampoco conozco un señalamiento de manera particular. Los fideicomisos no hacen, el presidente cuando dice que hay aviadores, los fideicomisos son recursos que se operan directamente desde estas secretarías, por ejemplo, y no hay nómina, no hay espacios que tengan que ver más allá de lo que ya existen en cada una de estas dependencias. Oiga, entonces, diputada, a mí me parece que ese es un pretexto, nada más, el hablar de corrupción, el hablar de austeridad, cuando finalmente lo que estamos viendo es que se están destinando los recursos a otro lado, y en donde nos parece que habrá mucha más opacidad. A mí lo que me parece interesante es que cuando uno quiere investigar las finanzas de los fideicomisos, atribuyen a un secreto bancario que no se puede dar información. Pero permítame preguntarle lo siguiente: ¿ustedes tienen información de toda esta bolsa que se pretende recuperar? ¿Cuánto en específico se va a gasto corriente y cuánto a apoyos directos a beneficiarios que necesitan ese apoyo? Por ejemplo, fondo de desastres, por ejemplo, gastos catastróficos, entre otros. Mira, lo que sí sabemos es el dinero que se destina, es el dinero que finalmente es público, los dineros que se van a una u otra acción. Tenemos por una parte precisamente lo que tiene que ver con el Fondo de Desastres Naturales, y pues finalmente son fondos que a veces inclusive tardan un montón para llegar a donde tienen que llegar, pero finalmente, como te digo, se presentan informes periódicos al Congreso de la Unión, de la manera particular a la Cámara de Diputados. Y yo te quiero poner el ejemplo del Fonden, que es el que tú me estás comentando. Por ejemplo, para que pueda activarse, la declaratoria de emergencia, quien la toma es la Secretaría de Gobernación, en donde ahí se reconoce que existe una emergencia. Y finalmente lo que ocurre en estos casos es no se les manda el dinero en líquido, lo que se les manda, por ejemplo, en este caso, son proveedores para atender si se requiere artículos de limpieza, alimentos, agua, ropa, o si hay que construir algo. Es decir, el dinero no se le traspasa, de manera líquida. Lo que a mí me parece es que finalmente, y también no quiero decir que no exista algún acto de corrupción, puede ser, pero eso es lo que se debe de atender. Que lo que está mal, pues, se haga una investigación, que si hay algo que no está funcionando bien, que se vea qué es lo que está ocurriendo y que se tome una medida en particular.
pero no de un plumazo, como te decía, pues se quiera desaparecer los 109 fideicomisos que finalmente van a tener repercusiones serias. Ahora estábamos hablando precisamente, comentando lo del Fonden, pero hay que hablar de lo que tiene que ver con deportistas de alto rendimiento. Hay que hablar, y que me preocupa bastante, al que tiene que ver con la atención a víctimas. Por ejemplo, en ese no solamente se quieren llevar el fondo, sino que están presentando una modificación a la ley de víctimas, a su artículo 132, en donde quieren eliminar lo que se menciona ahí, que al menos el 0.014% del presupuesto se tendría que destinar para las víctimas. Es decir, ya no habrá recursos para ese acompañamiento a quienes inclusive lucharon por este fondo y a costa de su dolor. Que ya no va a existir recursos para lo que tiene que ver con la defensa, que lo que tiene que ver de manera particular con defensores de derechos humanos y periodistas, lo que tiene que ver con el cine hablábamos, pero mira, hay una cosa que es muy delicada, lo que tiene que ver con desaparecer los fondos que están relacionados con la ciencia y la tecnología. Este gobierno ha tenido un desprecio desde siempre por la ciencia y la tecnología, y ahora estos fondos y estos fideicomisos también están en la mira del gobierno federal. Han sido, yo cuando entraba a Jonás decía que han sido muchas las voces que se han exteriorizado en contra de estas propuestas, y lo que la responsabilidad, digo yo, que tenemos las y los legisladores, pues es acompañarlas, y de tal suerte que hemos tenido entonces las voces, las exigencias de académicos, de investigadores, de rectores, que hemos tenido las manifestaciones en contra de que desaparezcan, de presidentes municipales, de gobernadores, y decía ya de gente que tiene que ver directamente con el cine, con la cultura, entre otros. Diputada Verónica Juárez, el tiempo se nos está agotando, pero quiero hacerle una última pregunta, si nos permite. Sí, por favor, gracias. ¿Durante el fin de semana notó usted alguna posibilidad de cambio, o simplemente mañana martes van a hacer una larga sesión en la que se discutan todas las reservas de ley y al final se va a imponer pues el bloque mayoritario de Morena y sus aliados? Mira, hay la reserva, todo el dictamen, que son modificaciones a varias leyes, están reservados. Es decir, más de 400 artículos. Eso por una parte. Lo que vimos ahora, que rompimos el quórum, es de que nos pudimos sumar todos los grupos de oposición, el PAN, el PRI, MC, PRD, pero también hubo legisladores del PT, hubo legisladores del PES, inclusive legisladores de Morena que están en contra de que desaparezcan estos fondos y fideicomisos, y yo lo que espero que estos días podamos haber convencido a otras y a otros, no solamente las legisladoras y los legisladores, sino también todas las voces que se están alzando en contra de esta de la desaparición de los fideicomisos. Y luego pues vamos a tener que discutir ahora sí la reserva de cada uno, y yo espero que la discusión que demos mañana podamos parar lo que yo digo que puede ser una tragedia si se desaparecen, y que podamos discutir en todo caso en una sesión que será muy larga, sin lugar a dudas, pues la importancia de cada fideicomiso y poder convencernos de su importancia, y de que pues si tienen problemas hay que revisarlos, pero si están funcionando, al contrario, hay que fortalecerlos. Pues le agradecemos mucho, diputada Verónica Juárez, coordinadora de la fracción del PRD en la Cámara Baja. Muchas gracias por su participación. Gracias a ustedes, buen día y gracias por la oportunidad. Hasta luego. Pues ahí tiene usted ese tema.